¿Qué tal, amigos del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro? Vamos a continuar con la serie de videos que abordan los principios mínimos de lógica que recomiendo yo siempre se tengan en cuenta al momento de reflexionar o al momento de argumentar, con la intención de que pues lo que ofrecemos comunicativamente hablando al momento de explicar nuestros pensamientos, nuestras convicciones, los resultados de nuestras investigaciones, etcétera, sea lo más corroborable posible, por cuestiones que veremos en unos instantes. El último principio que les presenté era el que se llamaba principio de insuficiencia de los juicios sintéticos, y este nuevo que vamos a ver es muy similar, pero opera en sentido contrario. Es a lo que le llamaríamos la insuficiencia de la premisa negativa. Dicho en otras palabras, no porque se emita un juicio negativo o en sentido contrario a uno que se emitió previamente, este primer juicio o conclusión que se presentó a la crítica va a quedar nulificado, va a quedar descartado o va a quedar probado, ya sea como inválido o como vacío. Así como cualquier cosa que digamos debe posteriormente ser corroborada con los fenómenos que se pueden encontrar en la facticidad, cualquier juicio que niegue en lo formal una afirmación previa va a requerir también demostrar en lo formal por qué el otro argumento que está pues contestando, con el que está debatiendo, es inválido. Esto quiere decir que si bien en materia de facticidad el que niega no tiene que probar en el plano de la materialidad, en materia formal el solo negar no basta. Hay que explicar por qué formalmente hablando lo que se niega es inadecuado. Dicho en otras palabras, en materia de lógica, el que niega sí tiene que comprobar por qué formalmente hablando su negación se sostiene, mientras que la afirmación no lo hace. De cierta manera lo expliqué con los ejemplos que les ofrecí en el video anterior. Si alguien dice Dios existe y alguien dice Dios no existe, ninguno de los dos es un argumento inválido per se. Pero el primero, no porque lo haya afirmado, tiene connotación en la realidad, y el segundo, no porque lo haya negado, el primero carece de connotación en la realidad. En este caso, pues va a ser imposible que alguno de los dos pruebe la existencia o la inexistencia de Dios. Recuerdo mucho hace algunos años que en la televisión estaban discutiendo, ¿no?, para variar, sobre de la vida privada de las personas, y entonces era un programa de esos de chismes en los que decían pues las noticias de la farándula, ¿no? Y se rumoraba que Shakira, que la pancita que Shakira estaba mostrando en sus distintas presentaciones era producto de un embarazo. Y entonces estaban discutiendo los comentaristas del programa respecto de si Shakira estaba embarazada o no estaba embarazada. Y al final cada uno dio su opinión, ¿no? Y entonces la mayoría dijo que sí, que opinaba que Shakira estaba embarazada. Y al final el último dijo, pues yo opino que no está embarazada. Y yo cuando vi eso, bueno, o sea, caí en una suerte de éxtasis frente al atestiguamiento de tales falacias. Porque si Shakira está embarazada o no está embarazada, no depende de las opiniones de las personas. Y no depende de la afirmación del embarazo o de la negación del embarazo, sino que requiere de otras circunstancias que también se pueden explicar lógicamente y que van a ser materia del siguiente principio que voy a enunciar. Este siguiente principio, que va a explicar pues aquello a lo que hice referencia en el último comentario del principio anterior, es lo que se conoce como el
principio de realización contingente. Principio de realización contingente. Sabemos, los kantianos, que una cosa es lo que pensamos los seres humanos, y otra cosa es el mundo fenoménico, y otra cosa es el mundo ontológico. Entonces, el mundo fenoménico, que es el resultado de las representaciones que nos hacemos tras que nuestros sentidos han sido estimulados, opera en conformidad con determinadas leyes de las que ya hemos hecho mención en videos anteriores. O sea, lo que le llamamos leyes naturales, que no son ninguna otra cosa sino patrones de coinfluencia existencial en el tiempo y en el espacio que los fenómenos ejercen pues entre sí, ¿no? Son siempre influencia mutua, coinfluencia existencial de fenómenos. Ahora, si estas leyes naturales están dadas en el universo, eso es algo que 100% no podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que nuestras estructuras cognitivas están diseñadas biológicamente de manera tal que no nos queda más remedio que entender el mundo, que construir el mundo como lo hacemos. Recordando que el mundo es la totalidad de las sensaciones, sentimientos, emociones, deseos, conceptos en estricto sentido, nociones, ideas y juicios de un sujeto. Eso es el mundo. Y este mundo, en la parte de las sensaciones, sentimientos y emociones, en tanto que están relacionadas con cuestiones de la sensibilidad, van a conformar el mundo fenoménico. No hay que confundir lo fenoménico con lo intelectual. Lo fenoménico tiene que ver siempre con la sensibilidad, mientras que la intelectualidad tiene que ver con construcciones de nuestro propio pensamiento. Así que los conceptos en estricto sentido, las nociones, las ideas y los juicios formarían parte de no del mundo fenoménico propiamente, sino del mundo intelectual que en conjunción con el mundo fenoménico conforman la totalidad de nuestro mundo, ¿no? Bueno, en el mundo fenoménico, en correspondencia con nuestras propias formas cognitivas, y en tanto que una de esas formas cognitivas es lo que Kant llamaría la categoría de relación, que establece siempre causa y efecto, substancia, accidente y comunidad, aunque no en ese orden estricto, es como las plantea Kant. Lo que tenemos como resultado es que en nuestra construcción de mundo sensible vamos a ver objetos que nuestras capacidades cognitivas a los cuales nuestras capacidades cognitivas les imprimen relaciones de causalidad. Esto quiere decir que no hay fenómeno alguno que alcance existencia sin que ésta haya sido producida por la existencia de un fenómeno anterior en el tiempo. Todo fenómeno, diría Kant, y no solo diría Kant, sino que pues lo podemos observar, o más bien no lo podemos observar, lo podemos concluir, es el resultado de un fenómeno previo. Todo es efecto de algo previo, pero también eso que en algún momento fue causado por un fenómeno anterior va a convertirse en causa de otro fenómeno posterior. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre encontramos las relaciones de causalidad, siempre las entendimos erróneamente, enfatizo, erróneamente, las entendimos como unilaterales y unidireccionales. Sin embargo, Kant sugiere, y es una de las puertas
hacia un pensamiento más profundo y más actual en relación a las relaciones de causalidad, que más que haber causa y efecto, lo que hay son condiciones de posibilidad para que surjan fenómenos. Y por condiciones de posibilidad vamos a entender todas y cada una de las situaciones, de las circunstancias, de los eventos que deben de concomitar para que el resultado de esa concomitancia sea algo nuevo, que a su vez se va a convertir automáticamente en condición de posibilidad para que en concomitancia con otras condiciones de posibilidad den como resultado alguna otra cosa nueva que a su vez se va a convertir en condición de posibilidad hasta el infinito. Explicado de una manera más abstracta, podríamos decir que este principio de realización contingente enuncia que todo aquel juicio analítico que no contenga una contradicción interna en lo formal es materialmente probable de llegar a ser corroborado en este o en otro momento. Por corroborado entiendo yo la contrastación fáctica de su materialidad en segundo grado, porque la materialidad en primer grado es el contenido lingüístico del argumento. Lo formal son las reglas de la lógica. La materialidad de primer grado es el contenido lingüístico del argumento, de la premisa o del juicio, y la materialidad de segundo grado es ya los fenómenos en el mundo de la facticidad. Esta corroboración se va a poder dar en el momento en el que se presenten todas las condiciones de posibilidad que son exigidas por la definición de los núcleos enunciativos y de sus modificadores. Esto quiere decir que cuando estamos frente a una definición, es muy importante observar que, como siempre, no contenga elementos que sean contradictorios. Y al mismo tiempo, que los elementos que nos presenta sean condiciones factibles de concomitar. La labor del investigador o del analista, por lo tanto, debe de ser más allá de presentar modelos lógicos que no tengan contradicción, lo cual ya es bastante difícil de lograr. Es también encontrar la manera de reunir las condiciones de posibilidad exigidas para poder corroborar o desmentir sus hipótesis. No basta con formular algo plausible, sino que tenemos también que, uno, explicar metodológicamente por qué llegamos a esas conclusiones y posteriormente darle comprobación a esas conclusiones a través de una repetición que no sea netamente interpretativa o discursiva de los fenómenos, sino que se presenten estas condiciones de posibilidad de una manera concomitante y necesaria, con una repetición constante que podríamos encontrar conformando patrones. Y entonces podremos decir que eso que estamos enunciando es no solamente válido y por lo tanto corroborable, sino que puede llegar a ser hasta inclusive corroborado. Voy a ponerles algunos ejemplos. Cuadrado es la figura geométrica de 4 lados, cada uno de ellos de la misma longitud. Podríamos decir que esa es la definición de cuadrado. Entonces, que en este instante no haya un cuadrado no anula propiamente la definición, porque la definición no tiene ninguna contradicción interna. Pero podemos tomar un objeto de la realidad y pues medir cada uno de estos lados, y si resulta que tiene la misma longitud, pues podríamos decir que es posible que existan los cuadrados. Que este sea un cuadrado o no
que este sea un cuadrado o no, no significa que la definición sea incorrecta, sino que este objeto no lo representa. Pero si es posible que exista una figura que tenga 4 lados, cada uno de ellos de la misma longitud, entonces es posible que existan los cuadrados. Por eso es por lo que se llama realización contingente. Que una definición sea buena no significa que siempre esté dada en la facticidad, pero que no esté dada en la facticidad en este momento no significa que esa definición no sea buena, en tanto que lo que necesita es que sus condiciones de posibilidad existan o puedan existir y que puedan concomitar y que después concomiten. Un ejemplo un poco más abstracto o más relativo a las humanidades sería aquel que dijera, por ejemplo, que la democracia es el sistema político donde la participación de los ciudadanos tras un diálogo racional que alcanzó el consenso indica la dirección que deben seguir las decisiones de los gobernadores. Esa a mí me parece que sería una buena definición de democracia. ¿Cuáles serían allí las condiciones de posibilidad? Bueno, pues que haya ciudadanos, 2, que participen, 3, que haya un diálogo racional, 4, que ese diálogo racional alcance un cierto grado de consenso y posteriormente que haya gobernadores y que las decisiones que tomen sean en armonía con el consenso que se dio entre los ciudadanos que participaron en este proceso de comunicación racional. Entonces estaríamos hablando de democracia. ¿Es difícil que se dé? Pues claro, es muy difícil, ¿no? Por eso es por lo que nunca estamos contentos los seres humanos. Consideramos que no hay democracia. ¿Por qué? Pues porque las personas no participan, porque no dialogamos racionalmente y porque es muy difícil alcanzar el consenso. Pero cuando se logra, no siempre los gobernantes pues toman sus decisiones en concordancia con ello, ¿no? Sería bastante digno de preguntarnos si será posible algún día alcanzar una democracia, si la definimos como lo que les acabo de ofrecer, ¿no? Tal vez no, quién sabe. Sorcerer came to me and held